El libro del Génesis es, sin duda, uno de los textos fundacionales más conocidos de toda la historia humana. Hoy vamos a sumergirnos en un análisis visual para desglosar sus componentes centrales y estructura narrativa, basándonos directamente en lo que nos dicen las fuentes. El objetivo aquí es trazar un mapa súper claro de los eventos y propósitos de este documento milenario, para realmente entender su arquitectura y su significado, sin distracciones. Así que, empecemos. Y bueno, para arrancar, surge una pregunta clave. ¿Qué explica realmente el primer libro de la Biblia? Es súper común que la mente salte de inmediato a la creación del mundo, físico, a los planetas, la luz, los mares, todo eso. Sin embargo, al analizar a fondo la estructura del documento, se descubre una agenda narrativa que es muchísimo más amplia. Este texto va mucho más allá de la simple formación de la materia. De hecho, abarca desde la enorme ecología cósmica hasta lo más profundo del comportamiento humano. Y tiene todo el sentido del mundo cuando pensamos en el nombre en sí. La propia definición de la palabra ya establece las reglas de todo el relato. Génesis significa literalmente origen o comienzo. Y la verdad, este no es un título puesto al azar, sino una verdadera declaración de intenciones. Cada evento, cada personaje está firmemente anclado a este concepto fundamental, estructurando el libro como si fuera un gigantesco catálogo de los primeros acontecimientos de la humanidad. El primer gran evento que nos narra revela una escala cósmica inmensa. La creación del universo se describe como un proceso metódico y muy preciso. Primero el cielo, la tierra, la luz, luego los mares, la fauna y finalmente el ser humano. Todo este enorme proceso se estructura en un marco de 6 días de trabajo superactivo, culminando, claro, en un 7º día de descanso. Esto es fascinante porque no solo describe cómo aparecen los elementos físicos de la nada, sino que establece todo un orden y una jerarquía en el mundo natural. Ahora bien, al enfocar la lente directamente en la humanidad, surge un contraste que es vital para la historia. Por un lado, tenemos el origen en el jardín del Edén, que ilustra un inicio ideal, una relación de unidad absolutamente perfecta con el Creador. Pero, en contraposición directa a esto, la introducción del pecado original a través de la desobediencia marca un punto de inflexión súper dramático. El resultado inmediato es la separación. Es decir, se pasa de vivir en una armonía total y absoluta a sufrir la fractura de esa relación original. Es un cambio verdaderamente monumental en la historia. Para entender mejor cómo fluye todo esto, la progresión cronológica de esta primera parte del texto se puede dividir en 4 fases narrativas clave. Todo comienza con la fase 1, la creación, que es poner orden a partir del caos. Luego, la historia avanza a la fase 2, la caída y el pecado original que acabamos de mencionar. De ahí, las cosas desembocan en la fase 3, el diluvio universal. Y finalmente se llega a la fase 4, la Torre de Babel. Es importante notar que estos no son cuentos aislados que pasaron por ahí, sino una cadena perfecta donde cada fase es la consecuencia directa de la anterior. Y hablando del diluvio universal, al llegar a este evento, el relato describe una misión épica, la elección de Noé para salvar a la humanidad y a los animales construyendo el arca. Dentro de la narrativa, este es el método que se elige para preservar la vida en medio de una destrucción global sin precedentes. Funciona casi como un segundo origen, ¿cierto? Como una especie de gran reinicio del mundo natural, manteniendo siempre vivo ese tema central de los comienzos a través de la supervivencia extrema. Inmediatamente después de ese gran reinicio, surge la historia de la Torre de Babel. La fuente nos explica que este evento funciona simbólicamente en 2 frentes principales. Primero, otorga una raíz común a la enorme dispersión geográfica y al origen de las distintas lenguas que se hablan en el mundo. Y segundo, actúa como una fuerte advertencia sobre la soberbia humana. Este relato aborda el orgullo colectivo de frente, y con esto se completa la última gran fase de esos macroeventos iniciales. Después de Babel, el relato hace un giro verdaderamente radical. De pronto pasamos de una escala macro-global, que abarcaba a toda la humanidad, a una escala microtribal, centrándose exclusivamente en una sola familia a través de figuras clave como Abraham, Isaac, Jacob y José. Según el documento, estos patriarcas son vitales porque marcan el inicio histórico y genealógico del pueblo de Israel. Es un cambio de ritmo fascinante. Pasamos de leer sobre los orígenes de todo el cosmos a enfocarnos con lupa en los orígenes de una nación específica.
Con todo este enorme recorrido cronológico ya trazado, es muy natural que surja una gran interrogante. ¿Es esta solo una historia del pasado? Al leer sobre la creación del universo, el diluvio y los antiguos patriarcas, sería lógico concluir que el texto es simplemente un antiguo registro histórico, un libro de hechos lejanos y nada más. Sin embargo, para captar el cuadro completo y entender realmente su profundo significado, es necesario reconocer que hay una capa subyacente que le da cohesión y sentido a todo el relato. Y es que el análisis revela un punto absolutamente crucial. Las enseñanzas del Génesis trascienden por mucho los eventos del pasado para enfocarse de lleno en un propósito espiritual. Estas historias están diseñadas para impartir lecciones fundacionales sobre la obediencia, sobre la fe y, sobre todo, sobre la relación viva entre el ser humano y lo divino. Cada caída, cada rescate milagroso y cada pacto que hemos analizado sirve en realidad como un vehículo narrativo brillante para explorar estos profundos principios. Al unir todas las piezas de este inmenso rompecabezas, la síntesis se vuelve clarísima. El Génesis definitivamente no es una simple lista de orígenes materiales de cosas y personas. Es, de manera fundamental, el comienzo de una historia relacional. Establece las bases, el gran conflicto y los términos de esa historia continua entre Dios y la humanidad. Todos esos grandes temas de soberanía, obediencia, separación y preservación son los verdaderos pilares que construyen el puente narrativo de todo el texto. Y así llegamos al final de este análisis, volviendo al punto de partida. El texto abre con una de las frases más icónicas jamás escritas en la historia. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Tras desglosar toda esta profundidad narrativa y el inmenso propósito relacional del documento, la verdad es que estas palabras adquieren un peso muy distinto. Invitan a reflexionar no solo sobre cómo se formó el universo físico, sino sobre los cimientos mismos de nuestra condición humana y nuestra eterna búsqueda de propósito.